Nos presenta hoy la liturgia de la palabra, el capítulo 6 del libro del Génesis, donde hay unas afirmaciones durísimas de Dios hacia la humanidad. Una humanidad que había ido creciendo en su capacidad de pecar, que paso a paso crecía la ruptura con la amistad entre Dios y los hombres, y entre los hombres y entre los pueblos. Tanto que Dios llega a pronunciar esta afirmación: el Señor se arrepintió de haber creado al hombre y tomó la decisión de destruir todo lo que estaba sobre la faz de la tierra. Y así como la creación en el primer relato, la vida surgió cuando Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, las nubes de los mares, para que apareciera lo seco. Ahora Dios va a hacer un proceso contrario, un proceso de descrear, de destrucción, y va a hacer que una vez más se junten las aguas de arriba y las aguas de abajo, para que venga lo que se conoce como el diluvio. Sin embargo, a pesar de la destrucción, Dios siempre ha mostrado que queda un pequeño retoño que lleva adelante la obra de la salvación. En este caso, ese pequeño retoño va a ser Noé, quien, siendo un hombre justo y santo, le alcanzó esa santidad para salvar a sus hijos, a su esposa y a las esposas de sus hijos, y también para salvar lo más seleccionado y lo más puro del reino animal. La orden era subir a la barca 7 parejas de aquellos animales puros, y comienza el diluvio. Esa narración, que es una historia edificante en Israel, nos invita a pensar de la fuerza que tiene el pecado en nuestra vida. Lo único que trae el pecado en nuestra vida es la destrucción. Y si fuera nuestra sola destrucción, pues no sería tan grave. Pero lo grave es que es la destrucción de todo aquello que tenemos al lado. Si uno alcanzara a medir las consecuencias de sus pecados, si uno lo alcanzara a pensar antes de cometerlos, muchas cosas cambiarían. Porque el pecado es un ente que una vez que se comete sale de nosotros y como que adquiere vida propia, sigue caminando solo y va avanzando, y en la medida que avanza más crece. Esa fue la experiencia de esa primera humanidad. Es una imagen particular en esa arca entender que lo que salvó a Noé y a su familia no fue el arca de madera. Lo que salvó a Noé fue su obediencia al Señor, porque hizo el arca tal y como el Señor le dijo. Bien hubiera podido pensar, pues voy a hacer esto más grande para que quepan más animales, voy a salvar a estos vecinos que son tan queridos, pero fielmente cumplió cada una de las órdenes dadas por Dios. Dios le dio hasta el nombre de la madera que tenía que usar, las medidas exactas de largo y de ancho y de alto, y Noé, fiel, obedeció al Señor. Por eso en la fe encontramos el mejor camino para la salvación, una fe que sea obediente, que no nos lleve a discutir con Dios, que no nos lleve a negociar con Dios, que simplemente cumplamos a plenitud, cumplamos en obediencia su querer y su proyecto sobre nosotros. El arca para muchos padres de la iglesia ha sido un signo eminente de la tarea de la iglesia. Las aguas del diluvio de las fuentes bautismales. El arca nos hace navegar sobre las fuentes bautismales para sepultar nuestro pecado, pero para renacer a la vida nueva, que es la vida de la gracia. Por eso siempre en el bautismo esos dos elementos son evidentes: muerte y vida. Muerte al pecado, vida de la gracia. Luego escuchábamos en el texto del Evangelio un poco una especie de regaño, y más que regaño, una vaciada, como lo decimos en nuestro argot popular, de Jesús con sus apóstoles. Iban en la barca y Jesús les da una enseñanza corta. Atención, mucho cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Estaba haciendo alusión a la forma de esos grupos comportarse, grupos que externamente eran prósperos, pero que internamente llevaban podredumbre, que es lo que crea la levadura en el pan. Hace crecer, pero también hace podrir. Una enseñanza, un adagio particular. Pero los apóstoles mantenían en la luna, como muchos de nosotros. Entonces pensaron, Él se dio cuenta que se nos quedaron los panes, ahora nos va a regañar. Y ni siquiera se lo comentaban, sino que lo hablaban entre ellos. Y el Señor, descubriendo lo que estaban hablando, les da unos regaños espirituales enormes. Primero los trata de torpes, de ciegos, y les recuerda: acabé de hacer 2 multiplicaciones de los panes, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron en los 2 casos? En una 12 y en el otro 7.
sea, no se trataba de la escasez de alimento, se trataba era de que recibieran una enseñanza. Allí está nuestra vida también reflejada. Todos queremos que el Señor garantice lo material, lo de salud, lo de este mundo, todo lo que urgentemente necesitamos. Pero nos cuesta mucho entender su enseñanza, nos cuesta mucho acogernos a su voluntad expresada en la Escritura. Eso es una especie de torpeza en el alma, porque estamos tan entretenidos en lo material que lo espiritual se nos diluye o lo distorsionamos. Ahora que estamos en estas vísperas de comenzar el tiempo santo de la Cuaresma, es un buen momento para decirle al Señor que nos dé la gracia de afinar el oído, de disponer el corazón, para que la riqueza de su palabra, de su enseñanza, que se va a recibir durante todos los días de Cuaresma, nos hagan hablar su mismo lenguaje, nos hagan andar y caminar en desierto, desprovistos de las cosas de este mundo, para llenarnos de su presencia, de su amor y de su misericordia.